Buenas noches, amadas líderes. Espero que se encuentren muy bien. Este video que vamos a hacer hoy es de la parte número 2 del atributo la inmensidad de Dios, que es el atributo número 2. Vamos desde la página 29 hasta la página 37. Y para facilitar este estudio he vuelto a hacer 3 puntos. Creo que esa es la manera más fácil en que podemos hacerlo. Para introducir este tema, podemos preguntarles a cada una de las mujeres qué es algo especial que tú has hecho, ¿sí? Y puede ser algo que hayan creado, como por ejemplo alguna pintura, alguna cerámica, puede ser alguna escritura. Algunas son muy hábiles para coser, para hacer alguna prenda de vestir, etcétera. En mi ejemplo, yo les puedo decir que aprendí a hacer una lasaña y con los años he ido perfeccionando mi receta, por así decirlo, y esa es mi receta que uso siempre que tengo invitados en casa. Entonces, la lasaña que la hago es algo muy especial para mí. De hecho, la última vez que la hice, recibí muy buenos comentarios. Entonces, siempre que hago mi lasaña, estoy feliz y a la expectativa de que otros prueben mi lasaña y digan, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Es mi manera de expresarles amor. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esta pregunta porque luego vamos a poder pensar y meditar con ellas. Todo lo que nosotras creamos, como ponemos parte de nosotras, de nuestra idea, de nuestra creatividad, de nuestro tiempo, de nuestros dones, es algo que nos gusta y que amamos. Entonces imagínate si nosotras amamos las cosas que creamos, cuánto más Dios, siendo el creador, ama su obra. Y ese es el punto número 1. Que Dios ama su obra, por eso Él la protege y por eso Él la cuida, ¿sí? Dios ama lo que hace, por tanto lo cuida y lo protege. Y eso es muy bonito porque así como Él lo cuida, lo preserva. Y nosotros podemos ver, muchas han dicho, en la creación de Dios, en los paisajes, cómo las cosas no se dañan, no se desintegran, ¿sí? Bueno, hay cosas que se dañan por el mal manejo que hemos hecho nosotros como seres humanos, pero la obra de Dios se sostiene. ¿Quién la sostiene? El Creador. Y Él está orgulloso de lo que Él ha hecho. No el orgullo como el del ser humano, pero como hablábamos la clase pasada sobre esa perfección que el Señor tiene y Él puede gloriarse de su obra. Y como Él ama su obra, Él no hace cosas que Él no ama. Y esto es una realidad que es bueno que dejemos que ellas piensen en esto y nosotras también. Porque a veces no nos amamos a nosotros mismos o a veces nos despreciamos, pero Dios no hace ni crea cosas o seres humanos para despreciarlos o los rechaza o los odia. Todo lo contrario. Hemos revisado que cada vez que Dios creaba algo, Él ama su creación. Y cuando creó todo dijo que era bueno, que era bueno, que era bueno. Pero solo cuando creó el ser humano dijo, es a mi imagen y semejanza. Así que nosotros como creación de Dios tenemos parte de Él. Hay cosas en nosotros que reflejan a Dios también. Y como Él ama su obra, nos ama a cada uno de nosotros. No nos rechaza, no nos aparta, todo lo contrario, desea que nosotros nos acerquemos a Él. Así que esta es una buena manera de introducir este tema, ¿verdad? El punto número 2, el primero era Dios ama su obra, por eso la protege y la cuida, ¿verdad? Número 2, yo le puse a este punto la fuente del gozo, ¿sí? Y aquí vamos a tener 3 cosas. El por qué no somos felices, ¿verdad? Y toda la siguiente hoja. Empezamos en el 31. Y dice que muchas veces nosotros no tenemos el descanso y no tenemos el gozo que deberíamos. ¿Por qué? Si siendo cristianos, Dios es nuestro creador, somos su obra, somos hechos a su imagen y semejanza, Él cuida de nosotros, Él nos protege. ¿Por qué no tenemos descanso? ¿Por qué no tenemos gozo? Y acá lo que está diciendo es que no somos felices porque
procuramos encontrar placer en esas cosas pequeñas, como esa avellana que ella decía. ¿Mm? Digo ella porque no era Tozer el que nombró la avellana. Si se acuerdan, esto fue por Lady Juliana, que es una persona a la que él hace referencia varias veces. Entonces, Dios le mostró que todas esas cosas pequeñas son las que a veces nosotros buscamos para encontrar placer. Y cuando esas cosas son demasiado pequeñas, no pueden suplir el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces dice, no somos personas felices o gozosas porque nuestra mente está puesta en esas cosas, ¿sí? Ponemos nuestra confianza en esas cosas y en Dios. Entonces no es solamente en Dios, sino Dios y esas cosas. Y aquí podemos hacer una pregunta importante. ¿En qué has puesto tu confianza? Y algunas pueden decir, bueno, mi confianza está puesta en mi esposo porque eso me da seguridad. Mi confianza está puesta a veces en mis hijos, también en Dios, pero también en mis hijos, porque ellos me ayudan, porque me hacen compañía, porque están cerca de mí. Puede ser en mi trabajo, porque de ahí es donde tengo mi ingreso económico. Puede ser en la misma iglesia y en el ministerio. Pongo mi confianza porque eso me da la identidad, porque eso me hace sentir segura, viva, feliz. Pero acá dice que cuando nosotros hacemos esto, página 32, en el primer párrafo dice, ponemos a Dios como un signo más después de todas las demás cosas. O sea que vienen estas cosas primero y le agregamos a Dios al final. Entonces, eso no puede ser así, porque estas cosas están tomando el lugar que realmente solo le corresponde a Dios. Más abajo nos dice que todo lo que esté por debajo de Dios no nos satisfará. ¡Wow! ¡Qué frase tan importante! Todo lo que esté por debajo de Dios no nos va a satisfacer. Aquí les voy a dar un ejemplo. Siempre les digo, estos ejemplos a veces nos sirven para que pensemos maneras muy puntuales y visuales de enseñar este punto. En mi caso, yo estaba en un trabajo en una corporación grande en los Estados Unidos. Duré 3 años trabajando allí. Era un trabajo bueno, era un trabajo importante, fue realmente una gran bendición. Pero ¿saben qué? No me daba satisfacción. Estoy haciendo excelente dinero, estamos alcanzando muchas cosas con mi esposo, pero yo lloraba y me sentía triste y eso fue incrementando ese sentimiento. Y mi esposo decía, pero ¿qué pasa? Tienes una buena vivienda, estás casada, estás logrando cosas, pero yo decía, pero algo me hace falta. Quiere decir que ese trabajo y ese ingreso económico no estaban satisfaciendo la necesidad que yo tenía. Y le doy gracias a Dios, porque ahí fue cuando empezó todo el proceso de cuidado del alma y me di cuenta que yo necesitaba apartar esas cosas y realmente enfocarme en recibir del Señor. Y no quiere decir, aclaro, que estoy diciendo que estas son cosas malas. El Señor no las puede dar, pero no podemos poner nuestra confianza en esas cosas. Así que, terminando la página 32, dice, usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, así que nada menos que Dios nos va a poder satisfacer, sean personas, lugares, recursos financieros, etcétera. A veces sí, la profesión, los títulos, el reconocimiento, pero nada nos va a poder satisfacer y eso es importante. Vamos a tener que tener a Dios menos todas las cosas. Y ahí cambia mucho el panorama, porque hay muchas personas cristianas que quieren las cosas antes que a Dios. No están dispuestos a perder las cosas para poder tener a Dios. Y ahí es donde nos mostramos si verdaderamente somos cristianos. Eso es lo que Tozer está haciendo. Nos está exhortando, si eres cristiano verdaderamente, tu corazón debe anhelar a Dios primeramente y ponerlo como por encima de todas las cosas y nada más. Nada más. Por eso él dice en la página 33, debe ser Dios y nada más. Todo lo demás que Dios nos pueda dar, lo podemos tomar y podemos amarlo por Él, pero sin que eso sea necesario para nuestra felicidad.
Es decir, que si perdemos todo eso demás, igual tenemos a Dios. Así que no perdemos nuestro gozo, ni tenemos esa carga, ni estamos inquietos, tenemos descanso y tenemos gozo porque tenemos a Dios. Así que nuevamente ese era el segundo punto, la fuente del gozo es Dios. Otra pregunta que es importante que pueden utilizarla o algo similar con las mujeres es ¿cuándo te has sentido insatisfecha en tu vida? ¿Sí? Entonces algunas de ellas podrían decir, mira, yo cuando estaba antes de convertirme al cristianismo, de pronto estaba en otras cosas y no me satisfacía porque era pura religión, puras reglas, puras cosas que no eran verdaderamente una relación con Dios. Otras pueden decir, mi momento de mayor insatisfacción fue. Entonces las vamos a poder a pensar que cuando se han sentido insatisfechas está directamente relacionado con esa falta de poner a Dios por encima de todas las cosas. Y Tozer nos dice aquí mismo también en la 33, solo en Dios hay verdadero descanso. Y eso nos pone a pensar, si yo no tengo verdadero descanso es porque estoy poniendo a Dios al final de las demás cosas. Hago una pausa y un silencio para que pensemos en eso. Seguimos. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere ser la fuente de nuestro gozo verdaderamente y Él quiere ser la fuente de nuestro descanso. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él. Él dice aquí, y lo pone de una manera muy interesante, que vengamos a Él de una manera sencilla, sin rodeos e íntimamente. Son 3 maneras que Tozer dice que Dios quiere que vengamos a Él. Y eso es muy bonito porque acá dice, Él quiere que vayamos a Él sin toda la carga de la teología. Él quiere que vengamos a Él como que fuéramos niños realmente. Así que pensemos en esa imagen porque en nuestros grupos muchas son mamitas. Piensen en cuando su hijo, su hijita han venido corriendo a mamá o han venido corriendo a papá. ¿Cómo vienen? Con una necesidad, con una carga, se cayeron o quieren mostrarte algo con la inocencia hermosa de los niños, corren, te abrazan, se acercan con sencillez, sin rodeos, ¿sí? E íntimamente. Qué lindo que nos podamos empezar a acercar a Dios de esa manera. Y el punto número 3, yo lo llamé avivamiento personal. Avivamiento personal. Y ahí vamos a tener de la página 34 hasta la página 37. ¿Por qué le puse avivamiento personal? Porque él comienza diciendo que Dios es un entusiasta. Y es verdad. Pregúntenles a las mujeres qué les apasiona. Y yo les tengo un ejemplo. Mi esposo es un apasionado de los deportes. Bueno, yo también. Pero a él le encanta el fútbol. Cuando yo lo escucho que está viendo un partido, está gritando, está contento, él quiere ir al estadio, él quiere pagar por estar allá en el estadio. Hay un entusiasmo, hay una pasión. Ahora yo pregunto, ¿es esa la misma pasión que tenemos por el Señor? Dice, Dios es un entusiasta y por tanto nosotras deberíamos ser entusiastas al buscarle. Él se entusiasta porque en su perfección se entusiasma de esa Trinidad. Está entusiasmado. Imagínate la Trinidad, es perfecta. Él es el todopoderoso, estamos diciendo, Él es el inmenso, el creador, está por encima de todo. Claro que está entusiasmado. Ahora, ¿por qué nosotros no cargamos ese entusiasmo? Muchas veces lo contrario, ay, hay que orar, ay, qué pereza. Entonces, si nos falta ese entusiasmo, necesitamos un avivamiento. Y hay acá algo muy bonito, página 35, él dice esta frase, oh Dios, dame de ti, porque nada fuera de ti puede llenarme. Qué lindo, una frase tan sencilla, pero es un clamor del corazón, oh Dios, dame de ti, porque nada fuera de ti puede llenarme. Y yo creo que todas hemos experimentado que hemos tratado de llenar algo que no es Dios y nos ha dejado vacías. Así que aquí puse, necesitamos tener esa hambre de Dios y busqué estos 2 versos que nos pueden servir mucho, que son, no están acá en el libro, pero es Salmos 107, número 9.
Verso 9, Salmo 107:9 y dice, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Pero ¿qué necesita haber? Hambre. Yo necesito tener hambre de Dios. Y si no tengo hambre, ese es el primer problema, que siento que ya estoy saciada. Pero ¿qué me está saciando aparentemente? Otras cosas del mundo. Yo necesito tener hambre de Dios. El segundo versículo es Primera de Pedro 2:2 que dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, como hace un niño que tiene hambre, llora y busca hasta que es saciado. Y de esa misma manera nosotros debemos tener hambre de Dios. Esta frase está exquisita, espectacular. Y dice, si tuviera todas esas cosas, pero no te tuviera a ti, siempre me harías falta, Señor, no sería suficiente. Si lo tuviera todo, el trabajo, la casa, los carros, el dinero, los viajes, el crucero, los hijos, los nietos, todo, pero no te tuviera a ti, Señor, siempre me harías falta. Habría un hueco en mi alma y no sería suficiente. Así que ese es el problema. Y él medita, dice, ¿por qué estas sociedades, ¿sí?, de primer mundo, los Estados Unidos, muchos países europeos, países asiáticos, donde hay personas con tanto desarrollo, con tantos ingresos económicos, todos estos actores y personas del medio del entretenimiento que se están quitando la vida, que están en drogadicción, no están felices? Porque ni la fama ni las cosas sacian su alma. Ellos también son creación de Dios y les hace falta eso. Así que él dice, esa es la peor calamidad para el alma humana. Haber sido hecho a la imagen de Dios, pero con una alma, con un espíritu que clama por más, necesito más. Y tienen más, pero no de Dios. Así que eso es muy importante. Por último, en la página 30 de la 37 a la 39, nos dice, Dios debe estar primero, y seguimos con el avivamiento personal, porque para que nosotros nos avivemos tenemos que empezar a poner a Dios por encima de las demás cosas. Así que yo les leo Mateo 16, 25 al 26. No está en el libro. Mateo 16, 25 al 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y Dios nos ha dado esa alma y ese espíritu y ese ser para que estén en alineamiento con Él. Así que Dios quiere ser el primero y debe ser el primero por encima de todo y ser nuestro todo. Y a veces las personas sufrimos mucho cuando ponemos otras cosas al nivel de Dios y perdemos esas cosas o esas oportunidades o aún esas personas de nuestra vida, y eso nos derriba el mundo entero. ¿Por qué? Porque pusimos a esa persona, a esa cosa, a ese trabajo, a ese título por encima de todo. Y debe estar allí Dios. Así que es muy importante. Y todas estas cosas que Dios nos puede dar, Él dice en el 37, casi al final, dice, Dios nos puede dar todo, pero siempre en el entendimiento de que Él puede volver a quitárselo todo, sin siquiera una queja de su parte. Usted sigue teniendo a Dios y Dios lo es todo. Y yo creo que ese es un entendimiento al que debemos llegar. Y debemos estar diciendo, Señor, aun si lo quitaras todo, porque Dios es el que da, también Dios es el que quita. Nos alegramos cuando Dios nos da, pero nos enojamos cuando Dios quita. Pero si entendemos que Dios es inmenso, que Él está por encima de todo y que Él es el dueño de todo, cuando Él quita algo, también deberemos estar agradecidos y decir, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi todo. Y cuando tú me quitas o cuando tú me das, tú sigues siendo el que está por encima de todo en mi vida.
Tú eres la fuente de mi gozo. Tú eres la fuente de mi descanso. Por último, hay una oración muy bonita en la página 38. Ya estamos por cerrar, así que no las voy a leer. Pero si ustedes desean, pueden leerlo a las mujeres. Es muy hermosa. Pero al final, él hace una invitación y dice, busquemos, página 39, oremos, busquemos, quedémonos quietos, hagamos silencio. Aprendamos la maravilla del silencio, aprendamos la belleza y el secreto de buscar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Así que él dice, con nuestra Biblia abierta ante nosotros e inclinados de rodillas, solos, en humildad y en arrepentimiento, clamemos, solo Dios y Dios solamente. Quédense con el mundo, pero denme a Jesús. ¿Haría esto usted? Dice. Eso es lo que necesitamos en la iglesia, y él cierra con una oración. Así que podemos, a las mujeres de nuestro grupo y a nosotras mismas, ponemos un reto, y el reto es, separemos 15 minutos en esta semana, y yo misma me pongo el reto, para que busquemos al Señor en silencio, para que podamos extender y decir, Señor, tú eres el que me sacia. Vamos a postrarnos de rodillas esos 15 minutos diarios, toda la semana, hasta el siguiente grupo que tengamos, empezando desde esta semana, el día lunes, que son los primeros grupos, hasta el siguiente lunes. 15 minutos al día, de rodillas buscando al Señor. Algunas que no pueden arrodillarse por algún tema físico, no pasa nada. Pero lo importante es, con nuestra palabra abierta, humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, tú eres todo. Puedo perderlo todo, pero no puedo perderte a ti. Y qué lindo como eso cambia nuestra relación con ese Dios inmenso, soberano, todopoderoso, creador, infinito. Así que espero que esto sea de bendición para cada una de nosotras y que podamos ver cómo seguimos creciendo, no solo en conocimiento, pero en cómo nos experimentamos nuestra relación con Dios. Las amo mucho y que tengan una excelente semana, chicas. Bendiciones.